primera declaración. Los cambios políticos, económicos, tecnológicos y científicos no están separados de la agenda de Dios. Los cambios políticos, económicos, tecnológicos, científicos, podríamos agregar, o sea, los grandes cambios, los grandes eventos, los grandes inventos y los grandes tormentos, eventos, inventos y tormentos, no están desconectados de la agenda de Dios, de los propósitos soberanos que Dios tiene para la tierra, para la gente, para las naciones, en su iglesia y a través de su iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que tener la sensibilidad de ver de dónde viene el viento, ¿no? De discernir los tiempos, que no solamente es el evento, no solamente es el cambio político, económico, la circunstancia, lo circunstancial, sino también lo que Dios está tramando hacer, en lo cual nos quiere también involucrar. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, después de esos 6 años, creo que fue 6 años y un día, 1939 al 45, comenzó una nueva etapa a la que se le llamó la Guerra Fría, que ya no era una guerra con armas, sino era una guerra más ideológica, política. Y esos miles y centenares de miles de jóvenes que se habían involucrado en la guerra, que salieron de sus propias fronteras, conocieron otros lugares, lamentablemente en una circunstancia de guerra, algo les cambió en su cabeza, les quedó un sentido de misión, pero que ahora era diferente. Nos costó más de 70 millones de muertos, algunos dicen que llegó hasta 90 millones de muertos, bueno, si uno incluye la guerra ahí en el Japón, etc. Pero algo tan dramático y tan doloroso, traumático como fue la Segunda Guerra Mundial, desató en consecuencia o inmediatamente después un tremendo movimiento misionero evangelístico en medio de las naciones. Y si uno ve, hay una coincidencia aún con este sentido de militancia, y surge, por ejemplo, en el 48-49, las cruzadas con Billy Graham, cruzadas. Esta mentalidad de militancia, de movilización, entre ellos surge también Operación Movilización, el contrabandista de Dios, todo en el 48, 49, 50, 51, 52, Cruzada Estudiantil para Cristo, Wycliffe, los traductores de la Biblia, Operación Movilización, como dije, Juventud con una Misión, Cruzada Cada Hogar, luego las cruzadas con el doctor, nuestro amado Luis Palau, que se nos adelantó nuestro amado Luis, ¿no? Pero ese concepto de que ahora las fronteras se abrían para que el evangelio se meta en todos los rincones de la tierra. Y surgieron tantas iniciativas globales, los movimientos universitarios, en tantas partes del mundo. La iglesia, en medio del dolor, en los momentos más difíciles, comienza a despertarse de una manera extraordinaria. Y me gusta hablar como de los contextos. Para Dios es muy importante. En la Biblia los contextos en los cuales Dios desarrolla una estrategia son muy importantes. ¿En qué contexto, hoy, claro, predominantemente es la pandemia, en qué contextos nosotros hoy estamos viviendo? Así que allí en Lucas capítulo 2, pero vamos a hacerlo, comenzar como de atrás para adelante, del verso 5b, la segunda parte, al verso 7. ¿No? Hay primero ese evento que nosotros es tan importante para nosotros, ¿no? Dice, ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Nos fue dado un Salvador. ¡Wow! ¡Qué evento! Un evento trascendental, un evento sobrenatural, un evento histórico que partió la historia en la mitad. Pero eso fue acompañado en un contexto en que generalmente, la verdad, yo prácticamente nunca presté atención. Y uno dice, hay tantas cosas que en la Biblia dice, ¿para qué están? ¿No? Yo me quedaría enfocado en el evento específico, espiritual, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Pero parece que era importante también decir
previamente, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Yo hubiera dicho, ¿y a mí qué me importa? O sea, ¿qué tiene que ver con el hecho? O sea, lo más importante es que Jesús nació. Pero entender este contexto era muy importante. Era el primer censo que se hacía en el Imperio Romano. Un censo se hacía básicamente con dos intenciones: preparar, ver cuánta milicia uno podía tener disponible para la guerra, o también para el cobro de impuestos, con un fin recaudatorio, de lo cual nosotros en Argentina tenemos bastante experiencia. Así que se hacían los censos, y este era el primer gran censo. Dicen ahí los historiadores que eran como 6 días de camino, unos 110 kilómetros, que José y María se tuvieron que movilizar. Y justo en ese momento de un censo, primer censo en el Imperio Romano, nace Jesús. Por eso es importante entender en medio de qué estamos. Lo mismo en Lucas 3, ¿no? Y comenzamos con la segunda parte. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La palabra de Dios vino a Juan, él predicaba el evangelio, el arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Pero en el contexto, antes, un poquito antes, en el verso anterior, dice que en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era su tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria y Traconite, y Lisanías en Abilene, el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Otra vez digo, ¿y a mí qué me interesa? Pero parece que para Dios era importante. 7 líderes políticos religiosos están mencionados aquí. 7 líderes. Y podríamos seguir hablando sobre esto. Lo mismo allí en Hechos capítulo 8, ¿no? Cuando dice, en aquel día se desató una gran persecución. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y usted sabe que a través de esta persecución, y aun cuando Saulo hacía estragos en la vida de la iglesia, se desata esa movilización del pueblo de Dios que llega por todas partes, se mueve por todas partes. Lo mismo en este pasaje tan conocido, Isaías 6:1, ¿no? En el año en que murió, ¿quién? El rey Usías, el amado rey Usías. Yo vi al Señor. Así que en la palabra vemos mucho contexto económico, social, político, para poner el cuadro, el escenario en algo que Dios quiere hacer, que podamos ver su gloria, que nos trae el trato de Dios sobre la vida de la iglesia, lo que Él quiere hacer movilizando al pueblo de Dios. Hay propósitos que son mucho mayores, mucho más grandes que estas circunstancias que hoy nos tocan vivir. Y por supuesto podríamos, el ejemplo más nuestro es aquí de Argentina, 1982. Hiperinflación, miles de desaparecidos, la guerra, las Malvinas, dictadura militar. Y en el mismo año de la guerra, año tan doloroso y tan traumático, ustedes ven, ¿no? Lo que está ahí a la derecha, un peticito así, comenzó a gritar ahí, en medio del barro, en medio de una plataforma así nomás, y un sonido potente: oíme bien, Satanás. Y se desató un movimiento con Carlos y con muchos otros. Justo qué casualidad, ¿no? 1982, en el mismo año. Parece que esas son santas coincidencias. Así que en este contexto que hoy nosotros estamos viviendo, ¿qué es lo que el Señor querrá hacer con nosotros? Y estamos viviendo en este tiempo de COVID un tiempo de impacto. Nuestra sociedad, aquí podríamos explayarnos, pero por razón de tiempo, impacto en la sociedad, en la economía, en el trabajo, en la educación, y etcétera, 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 etcétera. Esto ni tenemos que explayarnos, ver cómo esta situación del COVID ha
tenido y tiene todavía un impacto transversal, no sabemos cuántas cepas más pueden aparecer. Lo que sabemos es que vivimos en un mundo absolutamente vulnerable. Ni la OMS ni nadie puede decir qué va a pasar, cuándo llega la segunda, la parte más alta, si viene una tercera, el rebrote, la cepa, de cuál, de dónde viene y qué causa, si hay recontagio o no. Está todo en el aire. Es en estos tiempos de vulnerabilidad que Dios quiere hacer cosas tremendas en nosotros. Y una de las expresiones que ha surgido en este tiempo es la curva ascendente, ¿no? En medio del COVID se ha hablado mucho de la curva ascendente. Bueno, volviendo a lo otro, el impacto también en la iglesia, no tenemos los números, pero por lo menos ya sabemos, en Latinoamérica más de 1.500 pastores han fallecido por COVID. Y esta cifra yo creo que nos quedamos muy cortos. Pero por lo menos 1.500 pastores, que eso no es solamente el dolor de sus seres queridos, la pérdida de su esposa, papá, mamá, sino también que hay más de 1.500 iglesias que quedaron sin pastor. Esto le lleva a una transición muy grande. Los templos cerrados, como oró nuestro hermano hace un ratito, este proceso interno, el desánimo, la resignación, cómo reubicarnos de vuelta, aunque este no es un tema particular de esta mañana, ha traído también un impacto en medio nuestro muy grande, y lo seguirá y lo sigue teniendo. Y claro, en este contexto también vemos estas curvas ascendentes, y quiero mencionar rápidamente algunas de ellas. Una de las curvas ascendentes que hemos visto en estos años es el crecimiento de la iglesia. El CONICET habla de un 15, y algo, pero una base de un 15%, hablando ahora de Argentina, de la población. Así que ha habido una curva ascendente, aunque ahora, claro, que muchas iglesias depende de cada provincia, se han abierto, el volver no siempre fue lo que se esperaba, ¿no? La gente a congregarse no volvió, aunque también hay muchas personas nuevas entregándose al Señor, apartados, reconciliándose con el Señor, pero muchos de los que estaban activando ahora dejaron de activar. Así que hay una situación todavía en el aire, media extraña. Pero vamos a tomar esto, curva ascendente, como el crecimiento de la iglesia. Una curva ascendente en el envío de misioneros. Yo puse más o menos, porque hoy tendríamos que tener miles de misioneros argentinos en el exterior. Y me acuerdo cuando un día estábamos juntos en Ucrania dando una conferencia para pastores a la mañana, y a la tarde teníamos una campaña con el hermano Carlos Anacondia, y tomando un café a la mañana, él me dice, después de 40 años yo llegué a esta conclusión, me dice el hermano Anacondia: Dios bendice a las naciones que envían misioneros. Dios bendice a las naciones, y nosotros tenemos una deuda pendiente como Iglesia Argentina en el envío de misioneros, menos de 1.000, y cuando mínimo tendríamos que tener 5.000, 6.000 misioneros. Pero ha habido, comparado con décadas anteriores, gracias Señor por los misioneros que ya están, por aquellos que están saliendo, pero todavía es una asignatura pendiente. También hemos crecido en la influencia social, ¿no? En nuestro ministerio, en los comedores, las escuelas, las cárceles, los centros de rehabilitación, la obra del Señor a través del pueblo evangélico ha crecido exponencialmente de una manera extraordinaria. Y todo esto obviamente es bien conocido y todos nosotros lo sabemos. También ha habido una curva ascendente en la relación pastoral con gobierno. Yo puse ahí un signo de pregunta, el poder evangélico. Y esto es un arma de doble filo, porque el Señor nos llama a ser una iglesia poderosa, pero no desde un poder institucional. El poder de instituciones evangélicas no garantiza ninguna transformación espiritual en la sociedad. O sea, tener instituciones poderosas, el poder evangélico, no garantiza ninguna transformación espiritual en una nación. Podríamos dar muchos ejemplos, pero no tenemos hoy la ocasión y no tenemos el tiempo. Entonces, sí hemos crecido, hemos crecido en la relación. Antes, hace unos años atrás, querías hablar con un intendente y después de 3 meses te recibía el secretario del subsecretario. Ahora los intendentes, y especialmente en tiempo previo a las elecciones,
todos hacen el tour, de La Quiaca a Ushuaia, todos hacen el tour por nuestras iglesias, hasta algunos levantan la mano, como algún candidato a gobernador, después que levantó la mano en un culto, le preguntaron si se había hecho evangélico, y dijo, bueno, yo soy católico protestante. Maravilloso, qué creatividad. Pero también entonces tenemos que cuidarnos de esta relación que no sea una relación transaccional, de que no estamos para sacar chapa, que no estamos para levantar en alto una institución. Lo que nosotros queremos ver no es el poder evangélico institucional, queremos ver el poder del Espíritu Santo a través del pueblo de Dios metiéndose en todas las áreas de la sociedad. Amén. Dame un amén más fuerte porque es de mañana. Amén. Aleluya. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué clase de poder? Ahora que estamos como Nabot, nuestro jardín, nuestro terreno está colindando con el palacio del rey. Es un hecho, estamos cerca, pero Señor, no queremos entregar nuestra heredad. No queremos entregar nuestro ADN. Señor, no importa nuestro prestigio, no estamos para defender el prestigio evangélico. Si algún prestigio tenemos es por haber doblado las rodillas, es por haber ministrado de acuerdo a las expectativas del Espíritu Santo. No estamos para defender una gloriosa iglesia evangélica. Así que no se trata de ese poder, se trata de la presencia de Dios, de hombres y mujeres que puedan estar allí desde afuera influenciando, pastores, desde adentro apretando el botón en las legislaturas, en la función pública, en la gestión legislativa, en la justicia. Necesitamos hombres y mujeres y nosotros tenemos que enviarlos. Y nosotros tenemos que acompañarlos. Y nosotros no podemos decirle solamente, bueno, Dios te bendiga, pero algo tenemos que hacer. No porque busquemos otra vez la instalación del poder institucional evangélico. Queremos ver nuestra patria redimida. Queremos ver hombres y mujeres otra vez que sean de influencia espiritual. Y por eso hay una curva ascendente de cristianos en el ámbito gubernamental. En el 2019 también tuvimos ahí en Boedo, en las instalaciones de Visión de Futuro, un tiempo de encomendación. Algunos de ustedes también participaron, vinieron de muchas provincias. Y hoy tenemos, yo no sé si tenemos unos casi 50 concejales. Claro, hubo histórico, en las elecciones pasadas hubo casi 1000 creyentes cristianos evangélicos que se candidatearon. Claro, la mayoría no pasaron las PASO, pero hubo algo, hay una efervescencia y estamos viendo que eso sigue creciendo. Hay una curva ascendente en la participación de cristianos en el ámbito gubernamental. ¿De qué manera vamos a encomendar, a apoyar, enviar y acompañar a nuestros misioneros en el ámbito gubernamental? Eso es parte de la pregunta con la cual vamos a trabajar en unos minutos también en grupos. ¿De qué manera? ¿Cuál será nuestro rol? Otra vez, teniendo en cuenta que no queremos levantar la chapa de una institución, que no defendemos ningún partido político, pero sí que estamos comprometidos queriendo pastorear a los que nos van a liderar en las diferentes esferas de la sociedad. Y por último, este mapita, para que lo tengamos en cuenta allí. Por eso este primer encuentro, que fue por invitación personal a nuestra provincia de Buenos Aires, 135 distritos, 8 secciones electorales, se renuevan, esto es lo que se renueva, no son los totales, es el doble, o sea, lo que componen serían como 2.400 aproximadamente, pero lo que se renueva, a lo mejor nos equivocamos por algún numerito, si alguien tiene el número exacto, ténganos misericordia, pero sí son 35 diputados nacionales que cambian, que se renuevan en estas elecciones, 46 diputados provinciales, 23 senadores provinciales, 1.096 concejales, y en total son 1.200 puestos, lugares, cargos que están en juego en estas elecciones. Por supuesto que aunque seamos el 15% de la población, ni siquiera estamos en el 0,7% de cristianos en el ámbito gubernamental. Entonces, de la misma manera que necesitamos enviar más misioneros fuera de nuestras fronteras, necesitamos imperiosamente
enviar hombres y mujeres preparados, pastoreados, respaldados, que puedan ser los que tengan esta influencia espiritual en nuestra provincia de Buenos Aires. Me extendí, yo sé, porque la señora Marta, ella está ahí parada. Que el Señor les bendiga, sigamos procesando esto, luego en unos minutos vamos a ir a los grupos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hola, en mi caso, buenos días, ya casi buenas tardes. Les saludo a su amigo y seguidor, el pastor Carlos Alberto Velá, a requerimiento de mi amigo Alejandro Rodríguez y todo el grupo, a don Rafael Pedace y a todo este grupo que tiene el anhelo de servir al Señor a través de los medios de la política. Un tema tan tabú, un tema tan difícil, por lo menos aquellos que nacimos desde muy pequeñitos en el Evangelio. En mi caso, 44 años ya ejerciendo el pastorado, y he visto las trifulcas, las discusiones, la guerra entre los santos, si es o no es. Bueno, creo que llegó la hora de, con madurez, poder sentarnos en esta magna convocatoria del grupo Integridad, allí con Alejandro, con don Rafael y con todo el grupo de hermanos, hermanas interesados en trabajar para el Señor en un área tan conflictiva, en un área tan difícil, pero tan necesario que la iglesia esté presente. La invitación entonces, no falte, que Dios les bendiga. Entendemos a la luz de la palabra de Dios que Dios se revela bien intencional a la hora de querer llevar adelante su plan que se propuso desde antes de la creación del mundo. Nosotros como líderes, como pastores, debemos ser bien intencionales en poder detectar a aquellos que tienen una carga, una vocación o un llamado para estar en la función pública. También debemos ser bien intencionales en generar herramientas para formarlos y capacitarlos. También debemos ser bien intencionales en generar mecanismos para promoverlos, para que nuestros hermanos puedan acceder y llegar a puestos de eminencia. Debemos ser bien intencionales en orar e interceder por ellos. Sin la intencionalidad de Dios no se hubiera creado el mundo y el plan que Él hubiera tenido no se hubiera llevado adelante. Sin la intencionalidad nuestra no lograremos absolutamente nada. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Hugo Márquez desde la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina. ¿Por qué los cristianos deben participar en política? Yo diría, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es un paradigma antiguo de la iglesia evangélica que hoy está cambiando. Y está cambiando no porque hemos llegado a un consenso en una especie de concilio de Jerusalén. Está cambiando porque hermanos, hermanas, pastores, líderes se han ido involucrando espontáneamente. Teníamos argumentos poco bíblicos y pocos espirituales. Decíamos que el que se mete en política queda manchado y que es un ambiente perjudicial, lleno de mentiras, de engaños, y que un cristiano no puede estar ahí. Si eso fuera verdad, no deberíamos estar en muchos ambientes, ni en la industria, ni en el comercio, ni en las empresas, ni en las universidades, ni en el mundo. Pero el Señor nos ha mandado al mundo y la política es parte del mundo que nosotros tenemos que alumbrar con la luz de Cristo. Eran argumentos más moralistas que bíblicos y espirituales. Porque si repasamos la Biblia nos vamos a encontrar que Moisés produjo un hecho político impresionante al lograr por la dirección de Dios la liberación política, social de un pueblo oprimido y sacarlo de Egipto. Y nos olvidamos también de José. Él actuó en las más altas esferas políticas, ministro de Economía plenipotenciario, el segundo después del faraón. Estaba ahí metido. Y nadie se puso rojo por haber participado en el gobierno de Egipto. Y Daniel en el gobierno de Babilonia también. Y Esther en el gobierno de Persia. Me da la impresión que se cumple lo que Jesús dijo: para que leyendo no entiendan, para que viendo no vean. Nos hemos olvidado que estos patriarcas, estos hombres y mujeres de Dios, actuaron en política. Y yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo justamente en este tiempo.
no hemos llegado a ninguna conclusión. Nos hemos sentido impelidos por el Espíritu, como Moisés, a pesar de él, como Daniel, a pesar de él, como Esther, a pesar de ella. El Señor los metió en ese ambiente. Y sí, es un ambiente difícil, pero el Señor ya nos advirtió: los envío como ovejas en medio de lobos. Es un ambiente corrupto, oscuro, pero el Señor ya lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que no nos podemos salir de ahí. Tenemos que entrar ahí, tenemos que trabajar, tenemos que llevar la luz de Cristo. Pero claro, así como no mandamos a cualquier persona a las misiones transculturales, a la India, o a la China, o a Uzbekistán, sino que lo preparamos y le enseñamos lo que es la misión transcultural, no podemos meter en política a cualquier persona. Cualquier cristiano no está preparado. Deben ser cristianos, primero, idóneos, y segundo, llamados. No autollamados ni autoenviados. Tienen que ser cristianos aprobados por el Señor, con evidencias de que van a dar testimonios de Cristo en la política, y no que van a usar el lugar para llevar la política dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga en esta jornada. Oro por ustedes para que el Señor traiga más luz sobre qué tenemos que hacer en estos tiempos. Jesús nos enseña que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina, dice, hasta que todo fue fermentado. El trabajo de la iglesia es cubrir todos los rincones para fermentar. Y saben, eso significa que donde hace falta Dios, hace falta un cristiano llevando a Dios. Entonces, necesitamos que en cada área del planeta donde no conocen a Dios, hagamos nuestro trabajo misionero. Y un área misionera en nuestro país no alcanzada todavía es el área de la política, del gobierno. Necesitamos estar allí porque el país necesita a Dios, porque la nación, la gente de esta nación necesita a Dios, y la única forma de que eso fermente lleno de Dios es que personas llenas de Dios, templos llenos del Espíritu Santo, puedan estar en ese lugar haciendo de fermento, levadura que fermenta, que genera cambios, genera transformación. Entonces, no podemos mirar desde afuera, no podemos pedir que las personas entren a los templos para encontrarse con Dios, porque estaríamos haciendo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Necesitamos pisar terrenos de decisión, necesitamos pisar todas las áreas. En este tiempo hay una movida del infierno tan específica en contra de la iglesia, en contra de lo que el Señor enseña y en contra del avance del cristianismo. Entonces, más que nunca, necesitamos generar frentes poderosos, no apariciones tibias o no presencias diseminadas y escondidas y tibias por ahí, sino estoy hablando de empezar a orar para desatar un avivamiento y generar frentes poderosos de hombres y mujeres llenos de la potencia sobrenatural de Dios, que dejen con la boca abierta a los sabios, a los entendidos, a los experimentados, y que puedan llevar la luz de Dios de una manera tan evidente que no solamente sepan que estamos, que no tengamos que estar compitiendo con número a ver si somos un poquito más o un poquito menos, sino que la potencia de Dios sea tan fuerte que comience a fermentar. Amados, es tiempo de fermentar el área de la política, es tiempo de fermentar el área de donde se toman las decisiones de nuestras leyes. Nuestro país necesita a Dios, nuestras leyes necesitan a Dios, nuestros gobernantes necesitan a Dios, y eso va a suceder si hay hombres y mujeres de Dios que toman el desafío misionero de ir y fermentar, transformar el lugar mediante el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Serán antorchas donde Dios va a mostrar su gloria. Dios no solamente va a mostrar su gloria en cruzadas, en campañas o en eventos de actividades misioneras en otros países. Dios va a mostrar la gloria de Dios sobre diputados, sobre senadores, sobre concejales, sobre intendentes, sobre gente
que está determinada a mostrar a Dios donde esté. Oía hablar a un funcionario importante que decía: cada vez que entro a mi despacho, lo primero que hago es cerrar la puerta, ponerme de rodillas en mi sillón y declarar que este lugar es de Dios y que Dios tiene que gobernar ahí. Dije: Señor, si fuéramos más de los que hacemos eso, veríamos cosas gloriosas. Así que seamos sabios y fermentemos toda la política argentina. Por favor, lean conmigo Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 17. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 17. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Se nos pone una medida demasiado alta. Mis hermanos, es difícil hoy considerar que nosotros pudiéramos someternos a instituciones humanas, perversas, corrompidas, llenas de intereses personales. Sin embargo, quien nos está hablando es alguien que vivió bajo ese sistema y aún peor. Y al rey al que él manda a honrar es nada más y nada menos, no el Señor Jesucristo, porque es un rey con minúsculas, sino a Nerón. Y uno puede preguntarse, ¿será que Dios puede mandarnos a someternos a tales personas y a tales instituciones? Sí, sin lugar a dudas. Ahora, todo esto, en primer lugar, tiene una razón y en segundo lugar tiene un cómo. Una razón. ¿Cómo se puede someter a las instituciones humanas? Porque al someternos a las instituciones humanas, demostramos un modelo superior que es la institución divina. La institución divina nunca tuvo problema en respetar las instituciones humanas. Y déjeme mostrarle en 30 segundos nuestro Señor Jesucristo. ¿Pagó los impuestos Jesús a los herodianos? Sí. ¿Pagaba los impuestos Jesús a Nerón? Sí. ¿Pagaba Jesús los impuestos? Sí. ¿Respondía a las autoridades del tabernáculo, de la sinagoga? Sí. Siempre mostró respeto hacia las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen un origen llamado autoridad. Y Romanos capítulo 13 dice: sométase a toda autoridad, que incluye, verso 2, no solamente las autoridades eclesiásticas, a las cuales son fáciles de respetar, a las cuales son fáciles de someter, sino a las instituciones públicas, a las instituciones sociales, a las instituciones humanas. Ahora, estamos tan bombardeados por los medios, por las redes y por las realidades humanas y por las críticas y por las brechas, que si Dios no comienza ordenando nuestro corazón, seremos parte de una nueva brecha. Seremos parte de otro sistema más de brecha y seremos la tercera o cuarta opción de brecha. Señores, nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Nuestro ministerio sigue siendo el ministerio de la reconciliación. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo se puede llegar? Porque si debo hacerlo, y esto es innegable, hay que devolverle a las Escrituras el poder gubernamental. Las Escrituras no nos opinan, no nos dan sugerencias. Las Escrituras nos fueron dadas para ser gubernamentales sobre nuestra vida. Y aquí yo encuentro un mandamiento: sométase, y esto no tiene discusión. Ahora, lo que nosotros tendremos que ver es cómo se puede lograr esto. Y esto se logra simplemente no alimentándonos desde afuera. Esto se logra simplemente no alimentándome de comentarios, alimentándome de las noticias. Eso me sirve para las estadísticas, no me sirve para tener el corazón de Dios para transformar la nación. Los números son fríos, las críticas son grandes, las murmuraciones son tremendas. No piense usted que alguien va a transformar una nación. No piense usted que alguien que se queja va a transformar una nación. Pablo demostró ser un hombre que respetaba las instituciones y respetaba las autoridades. De hecho, él no sabía que estaba hablando con el sumo sacerdote, y cuando él se da cuenta que estaba hablando como el sumo sacerdote, él le pide disculpas por haberlo tratado en la forma en que lo trató. Ahora, este nivel de respeto y este nivel de sumisión no es una sumisión pasiva, no es una sumisión en base a la resignación,
No es una sumisión resignada, es una sumisión activa, que mientras me voy sometiendo a las instituciones humanas que sostienen la estructura de la sociedad, por el otro lado voy trabajando consciente y responsablemente en preparar los próximos actores que van a trabajar en esas instituciones. Ahora, hermano, no podemos descalificar las instituciones porque alguien haga mal las cosas. En realidad deberíamos preparar a alguien para que ocupe esos lugares. Las instituciones no pueden ser descalificadas. Ni la educación, ni el arte, ni el deporte, ni la medicina, ni la economía, ni la justicia. Hermanos, no podemos ser parte de una generación que vive criticando absolutamente todo porque necesitamos esas instituciones. Podemos cuestionar la forma en cómo se genere la gestión pública en la medicina. Sin embargo, cuando estemos enfermos tendremos que recaer a lo que nosotros mismos hemos murmurado. Entonces las instituciones son importantes y son valiosas y deben ser de alguna forma respetadas de tal manera para que cuando preparemos a alguien no encuentre una institución devastada. Porque si nosotros mismos la descalificamos, cuando pongamos a alguien empezarán desde cero. Pero si nosotros mismos enseñamos a respetar las instituciones, esto va a cambiar. Todo el mundo habla de Cristina, de Mauricio, todo el mundo habla de Alberto, todo el mundo habla. Sin embargo, la figura que nosotros oramos y respetamos es la figura del presidente. Pero esta búsqueda de familiaridad, de ser como más común, más amigo, lo que fue destruyendo fueron las instituciones. La figura presidencial es una figura institucional, no se puede tocar. Es una figura que merece respeto. Hoy todo está vulgarizado. Y todo eso nos va llevando a un punto donde necesitamos no evangélicos en el poder, sino gente nacida de nuevo. Gente nacida de nuevo, pero experimentando de verdad el nuevo nacimiento, con evidencia del nuevo nacimiento. Porque, ¿saben, hermanos? Podemos reproducir más de lo mismo, ¿eh? Mire, podemos cambiar los colores, podemos cambiar los nombres, podemos llamarnos evangélicos o católicos. Sin embargo, tener la misma sustancia de corrupción y la incapacidad de gestión porque nuestro corazón se ha dañado y se ha corrompido. Solo para terminar, todavía no me han dicho que me quedan 25 minutos, pero vamos bien. Vamos, excelente, gracias. Si quieres mirar conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2. Evidencias de un nacido de nuevo, evidencias. Y no hablemos de los políticos, ahora hablemos de nosotros, o perdón, no de ustedes, sino de mí como pastor. Evidencias de mí como pastor. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuánto vale la verdad para mí? Porque si vale la verdad para mí, entonces no murmuro. Pero ¿saben por qué no murmuro? No porque no tenga elementos para murmurar contra el presidente. No murmuro porque en mi carácter y en mi nuevo nacimiento no existe la murmuración. Y no estoy omitiendo, tampoco estoy agrediendo, estoy expresando un nuevo nacimiento, la obediencia a la verdad. Esta verdad, este libro, hermano, tiene que dejar de ser usado en los cultos para ser usado en la vida. Orar sin cesar no es una opción, es una orden. Perdonar al que nos ofende no es una opción, es una orden. Orar por Roma no era una opción, era una orden. Era una orden, era una orden. Amar a nuestros enemigos no era una opción, era una orden. Tenemos que salir del plano de las sugerencias bíblicas y recordar otra vez lo que significa una orden bíblica. Amar es un mandamiento. No es una opción, no es una alternativa, no es una posibilidad. Ahora, no podemos quitar el fundamento de la iglesia, que es el amor. Arraigados y cimentados en amor, creciendo en amor. Hermano, ¿quién va a transformar a Argentina? El que ama a Argentina. Pero si no ama a su esposa, ¿cómo va a transformar a Argentina? Si no ama a sus hijos, ¿cómo va a transformar a Argentina? Si no ama a la congregación, ¿cómo va a transformar a Argentina? Si no ama a su barrio, si no ama a su ciudad, si no ama a las autoridades. Hermano, ¿cuánta gente fue cambiada porque le expresaste amor? Y era un maestro de escuela, era un médico de un hospital. El amor sigue siendo el elemento de transformación. Después sumémosle la preparación. Pero la preparación no puede sustituir el amor. Puede suplir, no puede sustituir, porque más hace el amor de una mujer llamada la Madre Teresa de Calcuta que lo que puede hacer 20.000 cerebros indiferentes, insensibles, que solo tienen números y estadísticas de gente que mueren. Pero el corazón no les arde porque no lo sienten como su mamá, no lo sienten como su papá. Pero Dios está levantando una generación que está experimentando el nuevo nacimiento lleno de amor, que viven continuamente atacados para pagarles el amor, pero no pueden dejar de amar porque arde en ellos, porque ese amor no se sustenta en un vínculo emocional, ese amor se sustenta en la verdad. ¿Dónde encuentro yo, dónde encuentra usted la razón para amar? En este bendito libro, punto.
Yo no tengo opción para amar. Usted no tiene opción para amar. No tenemos opción para amar. Amar no es una alternativa. Y es el amar de 1 Corintios 13. Es el amar de 1 Corintios 13. Es un amor de entrega incondicional. Es un amor de renuncia, que no busca lo suyo. A ver qué tienen para mí. No es que tenemos para vos. Es que tiene Dios para esta generación. Esta generación necesita gente que haya experimentado el amor de verdad y que lo exprese sacrificialmente. Que lo exprese en términos de renuncia. Que lo exprese en términos de entrega y no en términos de beneficios personales. Las negociaciones que están basadas en intereses personales siempre terminarán mal. Las negociaciones que están basadas en amor siempre irán de gloria en gloria y Dios respaldará eso. Y Dios respaldará gestiones de amor, preparaciones de amor, capacitaciones de amor, gente que se levanta en amor. Mire lo que sigue diciendo esta escritura. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ahora imagínense ustedes, hermanos, si en un ambiente como este nos cuesta, hola hermano, ¿cómo está? Qué alegría verte, qué placer, qué alegría. ¿Cómo lo vamos a trasladar esa insensibilidad al Senado, que es todavía más violento? Aquí comienza entre nosotros, entre los pastores, entre los líderes, entre los hombres, las mujeres de Dios, comienza un afecto fraternal. ¿Sabe lo que significa afecto fraternal? Alejandro, qué ganas de verte. Algún día quisiera ser como vos y usar una camisa como esa, tener la identidad tan fuerte para... y disfrutarnos. Y es algo, no es superficial, hermano, no es superficial. No es apariencia, es verdad, tenía ganas de verte. Hermano, yo quería saludar al pastor Adrián Jr., al apóstol Adrián, y no sabía cómo saludarlo. Perdón, salgo un minuto del mensaje, pero es importante. Estos días me maté con la producción que está en Spotify sobre intimidad. Llorando esa canción, intimidad, en la intimidad, solo tú y yo. Postrados ante ti, siento tu brazo de amor. No, si quieres se la canto, pero le arruino la producción. Necesitamos desearnos. Es el afecto fraternal, es el afecto, o sea, tenemos que entrar a una dimensión de amor que nos permita expresar a Dios en la verdad. Y mañana en la escuela ese mismo amor, y mañana en la oficina el mismo amor. Y saben, hermanos, creemos que la transformación no será en primera instancia por grandes cerebros, porque si fuera por grandes cerebros, Jesús hubiera muerto por grandes cerebros. Pero Jesús murió por amor para darnos su vida, porque Él sabe que lo que va a transformar el mundo será el amor. Utopía puede ser, pero la gente que amó siempre hizo la diferencia. La gente que amó siempre marcó algo en su generación. Amar sigue siendo todavía la esperanza de Argentina. Y si hay alguien que la llora, si llora por Argentina como llora por un hijo, si llora por Argentina y llora por la provincia de Buenos Aires como llora por un nieto, entonces Dios la entregará. Porque Dios no está buscando al más inteligente, está buscando al que más ama. Y el que más ama será honrado por el Señor. Y si el que ama, quiero decirle algo, el que ama siempre está en estado de superación. El que ama no es negligente para prepararse, porque el mismo amor los lleva. El amor por los enfermos los lleva a prepararse más y actualizarse para poder tener respuesta para los enfermos. El que ama en la justicia anhela prepararse mejor para defender mejor a las personas. Es interesante y termino. No me dijiste todavía, pero creo que me queda 4. ¿Viste? Es que estos anteojos no son de leer. Son terribles. Por favor, acompáñenme a leer verso 9 de 1 de Pedro 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos una casta real y la realeza de nuestro linaje está relacionada al amor. La estructura de Cristo es amor. Saben, podríamos perdernos toda la vida de hablar de los frutos del amor de 1 Corintios 13, o podríamos hablar de la persona de Cristo. Porque lo que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 13 no es hablarnos de características del amor, es hablarnos de una persona que cuando te gobierna produce una expresión gloriosa llamada amor, esta casta real que nosotros somos, que identificamos, que reconocemos, no puede ser menospreciada. Hermano, haber experimentado el amor del Señor
te resuelve absolutamente todo. El amor del Señor resuelve absolutamente todo. ¿Qué es lo que resuelve el amor del Señor? Todo. Cuando no se llegue con algo, el amor lo cubrirá absolutamente todo. Yo creo que en 30 años de gestión. ¿Cómo se hace para amar a esas personas? No, hermano, no hay que amarlos, son impíos, son pecadores. Bueno, ese es el problema. Lo seguimos viendo sin una cruz. Porque después de la cruz, nosotros vemos como Cristo ve. ¿Cómo vemos a las personas? No hablamos de gestiones políticas. Ningún hombre puede sacar a Argentina adelante. Lo fue dicho recién. Ningún hombre puede sacarlo. Pero si se levanta una iglesia llena de amor, la iglesia llena de amor sí tiene el poder. Padre, nos reunimos en esta mañana, en este lugar, porque sabemos que se puede, porque creemos que se puede, porque hemos visto a tu Hijo morir por amor sabiendo que se puede, porque Él lo ha hecho por nosotros, porque Él ha proclamado un consumado es, donde una obra fue manifestada y hecha a favor de todos los hombres, de todas las naciones, de todas las provincias, de todas las ciudades. Señor, te pido perdón por mi egoísmo, por mi orgullo, por mi reputación. Te pido perdón, Señor, por haber querido tener a la gente más debajo mío y haciendo lo que yo quería que hagan dentro de la congregación, que prepararla y entrenarlas en amor para transformar la sociedad. Te pido perdón. Y si alguien aquí quiere unirse conmigo y mirar sus últimos 30 años de gestión pastoral, 20 años pastoral, 10 años en el pastorado, poder preguntarnos cuántas personas hemos producido para enviar a las áreas de la sociedad. Y esto no es motivo para culparnos, sino para reflexionar y prepararnos, que las personas que Dios nos ha dado no solo serán excelentes líderes de célula y grupos de discipulado, lo serán extraordinariamente, pero también serán hombres y mujeres metidos en la sociedad, llenos de amor, de compasión, misericordia, firmeza y justicia, para producir toda transformación. Te amamos, Señor. Te honramos, Señor. Que tu amor nos llene y podamos transformar lo que nos has dado. Solo una cosa. Hace un tiempo atrás alguien dijo así: no tanto amor y más justicia. Y quiero cerrar diciéndole esto. Por favor, no seamos ignorantes. Porque la palabra justicia es la palabra Sedek en hebreo. Y la palabra Sedek significa el amor que gobierna todas las relaciones. No hay justicia sin amor. Y es amor porque tiene justicia. Así que si pensamos que Argentina necesita justicia y la provincia de Buenos Aires, no descartemos lo que el Espíritu Santo vino a suministrar. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén y amén.